Gracias. Entonces vamos a comenzar. Lo que pasa es que yo tenía hoy me había olvidado, se cruzan cosas y tenía el directorio de la Hermandad de Barranco para preparar todas las festividades. Entonces los he puesto en paréntesis, vengo con ustedes y tengo que volver al directorio en un ratito porque estamos viendo toda la parte cultural. Y quiero compartir unas ideas. Miren, hoy día he tenido yo una experiencia bien bonita porque me ha pedido Nazarenas TV un programa que estamos transmitiendo todos los días a las 4 de la tarde, que es una reflexión que yo hago primero media hora casi, grosso modo, y una entrevista, luego otra media hora. Y hoy día he entrevistado a Bartola, ¿no? Y hemos tenido una conversación muy sabrosa con Bartola, en la cual, entre otras cosas, decíamos cómo la vida de fe no está reñida con la vida cotidiana. A veces, y por eso cuando Carlos me pidió y le acepté con gusto este momento y me sugirió temas, yo justo pensé hablar de la fe. Porque como ahora en esa entrevista, ¿no? Decía, qué interesante ver una mujer que hace reír en sus shows, que hace divertirse a las personas, pero que al mismo tiempo tiene una profundidad de vida de fe. Tiene un grupo de oración del Rosario, ella ora, ella tiene sus momentos. Hoy día ella casi hizo una definición de oración desde lo que ella hace en su vida. Qué distinto es tú ver una Bartola cuando está en un escenario o en un programa de televisión a cuando la ves cantándole al Señor. La ves involucrada totalmente en esa plegaria que ella hace. Pero eso no quita que después te haga una broma, que después se haga un momento jocoso, porque a veces se piensa que tener fe pues, es ser aburrido, o es ser un mojigato, o es ser solamente pues alguien que... La fe es para momentos puntuales. Soy creyente en octubre, o soy creyente el domingo, o soy creyente en la mañana que rezo, mientras que la fe involucra toda la vida. Entonces yo quería compartir un poco de ideas en torno a eso, ¿no? Y, y eso es lo que quisiera compartir brevemente. Entonces, eh, unas ideas primero, ¿no? ¿Qué cosa es la fe? Unas ideas muy simples, una lluvia de ideas. Primero, reconocer que la fe es un don de Dios. Cuando nosotros definimos la fe, decimos la fe es una virtud teologal. Y decir una virtud teologal es decir una virtud que Dios pone en nosotros. Teologal significa viene directamente de Dios. Nosotros la cultivamos, nosotros la hacemos fructificar, pero es un don de Dios. Y un don de Dios ofrecido ¿a quién? A todos. Pero ¿por qué algunos no creen? Porque no han tenido el modo, la forma o la manera de acoger ese don. ¿Por qué es un don ofrecido a todos? Porque el hombre es capaz de Dios. El perro no puede tener fe, ¿no? Porque el perro no es capaz de Dios, no está hecho a imagen de Dios. Es criatura de Dios, pero no está hecho a imagen de Dios. La piedra no puede tener fe. Será criatura de Dios la piedra también, pero no está hecho a su imagen. Nosotros los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios. Y porque llevamos la imagen de Dios, es que todos podemos tener fe, podemos tener vinculación con Dios, ¿no? Entonces, la fe es un don de Dios en cuanto don ofrecido a todos. Pero ¿por qué? Miren, si uno mismo mira su fe, su vida de fe, si ustedes miran su propia vida, ¿no? De repente pueden decir, algún momento mi fe no fue tan intensa. Hoy de repente vivo mejor mi vida. Ha madurado, la fe hay un dinamismo. Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo que hemos celebrado hace pocos días, llevaba 20 años en un convento y no terminaba de ser una realmente religiosa, o sea, era buena, era una religiosa buena, pero no santa. Hasta que ante una experiencia espiritual que algunos le llaman su segunda conversión, le pide al Señor, mira, quiero la conversión auténtica, el poder ser enteramente tuya, el no simplemente vivir solo por ti, para ti, etc. Entonces, en la fe hay este dinamismo, la fe se va desarrollando y todos podemos tenerla. Y quien no la vive es porque no se abrió totalmente a ella. Pero esta fe a veces la hemos confundido con mucha frecuencia. Cuando se piensa en fe, las personas te piensan, la fe es ritos, los ritos que tengo que cumplir, la fe es la misa del domingo, la fe es la devoción
el rezo del rosario, o la fe son mandamientos, ritos o mandatos. ¿La fe contiene ritos? Sí. ¿La fe exige mandatos? Sí. Pero la fe es más que eso. Lo primero que la fe es una experiencia de amor. Una experiencia de amor. Si yo tengo que cumplir mandatos y los cumplo, es porque descubro que hay alguien que me ama. Y porque me ama, lo que me manda tiene un sentido, es valioso, vale la pena. Si yo tengo fe es porque hay alguien que me ama y a ese que me ama lo quiero buscar a través de los ritos. Entonces, lo primero, la fe es la experiencia de amor. A mí siempre me gusta recordar una frase de la Escritura, ¿ya? San Juan en su primera carta dice, nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Entonces, ¿quién es el cristiano? ¿Quién es el católico? El que puede decir, yo he conocido el amor de Dios. Yo he conocido, pero he conocido no porque lo leí en un libro y me dijeron que Dios era amor, sino porque yo he experimentado que Dios me ha amado. He conocido el amor de Dios y he creído por eso, porque soy amado, he creído en Dios. Entonces la fe es una experiencia de amor. Y nosotros podríamos decir, realmente tengo una experiencia de amor, tengo vivo este sentido del amor de Dios en mi vida, y es pedirle a Dios ese don. Si hemos dicho que la fe es una virtud teologal, viene de Dios, es decirle cada día, Señor, ayúdame a experimentar más tu amor. Ayúdame a sentirme cada vez amado por ti. En tercer lugar, la fe no puede estar condicionada a las circunstancias. A veces se piensa que la fe tiene que ver, no sé, no. Hay personas que con mucha frecuencia dicen, Padre, pero si yo voy a misa, Padre, si yo rezo, Padre, pero si yo hago esto bien, ¿por qué se me murió el pariente de COVID? ¿O por qué me vino el COVID? ¿O por qué la desgracia? ¿O por qué me quedé sin trabajo? Como si la fe fuera una especie de contrato con el Señor, porque yo creo en ti, tú me das el salvoconducto para pasar por la vida sin ninguna dificultad. No, la fe no está condicionada a las circunstancias. No es que si me va bien creo más y si me va mal creo menos. En la Biblia hay un libro interesante, el libro de Job. Job es el hombre bueno, el hombre justo, el hombre que vive según Dios, pero el hombre que es probado. El hombre a quien se le mueren los hijos, el que pierde la cosecha, que después se enferma, que le pasan mil desgracias, pero que al final permanece firme en su fe. Porque descubre que la fe no es el salvoconducto para pasar indemne por la vida sin ninguna cosa que nos afecte, sino al contrario. Si acaso me da la fuerza para en esas circunstancias adversas, permanecer sólido en la certeza de que Dios me ama. Y a pesar de las dificultades y de las circunstancias adversas, voy experimentando el amor de Dios. La fe, por lo tanto, es, diríamos, como esa posibilidad de ver las cosas de la vida con otros ojos y de tener una fortaleza para ir adelante en medio de las dificultades, ¿no? Entonces, todos vivimos dificultades, de todo tipo, de toda índole. En estas circunstancias de la historia se viven dificultades, pero la fe me ayuda a no aplastarme por la dificultad, a poder seguir firme. Me puede doler algo, pero me levanto de la experiencia de dolor. Me puede mortificar algo, pero me levanto de la situación de mortificación. Me puede hacer sentir un poco triste algo, pero salgo de la tristeza. Entonces, la fe es esa fuerza y fortaleza. Por otro lado, la fe es un camino a descubrir. ¿En qué sentido es un camino? Si nosotros miramos nuestra vida, ¿no? Yo imagino que de ustedes mirando así un poco de caras, el más joven tendrá hacia 40 años o 30, cerca de 40, ¿no? Y la mayoría ya pasa los 40, yo creo. Entonces, ya tenemos como para mirar un poquito atrás de nuestra vida y darnos cuenta, ¿no? Cuando miramos hacia atrás nuestra vida, podemos darnos cuenta que muchas cosas no eran como las pensábamos, ¿no? Los que están casados y el matrimonio era tan lindo y tan suave solo como se pensó en un romanticismo, ni el tener hijos era tan automático y tan liso el camino,
Ni el ser sacerdote era tan facilito. No, no, no. Uno cuando va mirando la vida, va dándose cuenta que la vida es un asumir desafíos permanentes. La vida es un camino. Y nosotros vamos caminando en el recorrido de la fe. La fe tiene un dinamismo. Y entonces en ese camino de la fe, por ejemplo, ¿cómo vivir la devoción al Señor de los Milagros, los que somos devotos del Señor de los Milagros, ahora sin las manifestaciones exteriores? Es parte del camino de la fe. Tengo que seguir creyendo en medio de estas circunstancias y buscar otros modos de poder vivir este camino de la fe, ¿no? Entonces, la fe es un camino siempre a descubrir, ¿no? Nos vamos haciendo creyentes. La fe no es un producto que yo compré un día, no fui, qué sé yo, compré el producto que sea, compré un mouse y el mouse ya está ahí operativo. No, la fe es una realidad viva. Y entonces yo voy caminando en la vida y la fe es este prisma que me ayuda a mirar la vida, es este modo de entender la vida. La fe es esta capacidad de ir asumiendo la vida mirándola desde Dios y para Dios. ¿Qué quieres Dios de mí hoy? ¿Qué quieres Dios de mí hoy, ahora con mi parroquia cerrada? ¿Cómo yo voy a llegar a mis fieles ahora? ¿Qué quieres tú, Dios, de mí ahora que tengo que guiar la facultad de teología de una manera totalmente distinta? La fe incide también en eso y cada uno de ustedes tiene su propio desafío. Entonces, la fe es un camino. Hoy no me pide la fe lo mismo que ayer, porque la fe es mi respuesta a Dios y mi respuesta a Dios está condicionada a lo que voy viviendo. La fe es mi adhesión al Señor, mi vivir con Él y de acuerdo a lo que Él quiere. Cada circunstancia me va a plantear un desafío distinto. Y entonces yo voy caminando y en este camino me voy apropiando de una vida de fe. Me voy apropiando, voy haciendo el camino de la fe. No hay recetas, ¿no? No hay recetas, no tengo mi vademecum. Fe ante COVID. No, no, no hay fe ante COVID. No, no hay fe ante el COVID, que ya está la receta hecha. Esto es nuevo, esto es inédito. Fe con iglesia donde no pueden ir los fieles. No, no, tampoco hay ese camino ya hecho, hay que hacerlo. Fe cuando se abra solo para que vengan a rezar. No, tampoco. Todo hay que irlo haciendo. Todo hay que irlo haciendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es un camino que se va descubriendo. Y en un camino tengo que saber elegir cuál es la ruta mejor, la que más me conviene. Un camino a descubrir. La fe es una sabiduría. Sabiduría. Miren, a mí en lo personal me gusta mucho hablar de la fe como sabiduría porque sabiduría es una palabra que tiene la misma raíz, saber y sabor. Saber y sabor. Entonces yo digo, no es Coca-Cola la chispa de la vida. Somos un poco mayores y escuchamos muchas veces esa propaganda, Coca-Cola la chispa de la vida. No, la chispa de la vida es el amor de Dios, ¿no? Lo que lleva adelante la vida es el amor de Dios. Lo que da el sabor a la vida es el sabernos amados por Dios. Y lo que da el saber vivir es escuchar a Dios. Entonces, la fe es una sabiduría, me da el saber vivir de acuerdo a lo que quiere Dios y me da el sabor de vivir porque me siento amado por Dios. Entonces, cuando yo descubro que la fe es sabiduría, un modo de vivir, sabiendo vivir y hallando el sabor al vivir, entonces la fe es bien interesante. Por eso digo, no solamente es un conjunto de ritos, no solo es un conjunto de creencias, aunque hay que tenerlos, sino que es hallar este saber y este sabor desde el amor de Dios. La fe supone pues un modo de percibir la realidad y un modo de vivir la realidad. Un modo de percibir la realidad, descubrir a Dios en la realidad. Descubrir a Dios. Dios hoy me está diciendo algo. A través del que está enfermo, a través del que está sin trabajo, a través del que ayuda al otro, a través del que me pide ayuda, a través del que me anima. Dios está animando este mundo, solo que a veces no me doy cuenta.
Y la fe es saber descubrir a Dios en la realidad y saber mirar la realidad con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cuál sería la reacción de Jesús, la decisión de Jesús, la elección de Jesús en esta situación? La fe entonces es este modo de percibir la realidad y un modo de vivir. Esta fe, este camino de Jesús, al final tiene solo una meta: hacerme como Jesús. Hacerme como Jesús. Miren, San Francisco, ese santo genial, les decía a todos, ¿no? Una palabra que luego nos la hemos apropiado los sacerdotes. Nos la hemos apropiado, porque a veces se dice, el sacerdote es otro Cristo. Sí, también. Pero todo cristiano, todo bautizado es otro Cristo. Nuestra meta es ser como Jesús. A veces en nuestra vida, cuando queremos dispensarnos de algo, pero yo no soy santo, pues. No, es que tendrías que ser más que santo. Tendrías que ser Jesús. El día que nos bautizaron, nos pusieron como sello la imagen de Jesús, el Espíritu para ser como Jesús. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Tenemos que tener un aire a Jesús. Cuando nosotros miramos dos hermanos pueden ser distintos, uno más alto, otro más bajo, uno más oscuro, otro más claro, uno más gordo, otro más delgado. Pero siempre hay algo que te dice que son hermanos. Quizá el modo de mirar, quizá el modo de hablar, quizá la nariz, pero hay algo que te dice, sí, pues, oye, mirándolos bien, estos se parecen en algo, ¿no? Tienen un aire. Bueno, el cristiano es el que tiene un aire a Jesús, pero que poco a poco ese aire tendría que hacerse un ventarrón, ¿no? Cada vez más al estilo de Jesús. Capaces de amar al Padre Celestial, capaces de servir a los hermanos. La fe, entonces, es una fe que actúa. ¿Y cómo actúa? Por medio de la caridad. Si nosotros dijéramos, ¿cuál es el indicador de la fe? La caridad. La capacidad que tienes de amar, de hacer el bien, esa es la medida de la fe. Por eso dice la carta de San Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Entonces, estas sencillas ideas, simplemente quería compartirlas porque me dijeron 10 minutos y creo que ya me pasé, pero son estas pequeñas ideas simplemente para decir la fe es esto, ¿no? Y la fe se ejercita, entre otros modos, se mantiene en la oración, lo que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, la fe es diríamos, es una hoguera que se va a mantener encendida en la medida que haya combustión. Y la combustión para que se mantenga esta hoguera es la oración. Por eso les animo, les aliento a esta iniciativa que tienen, síganlo haciendo. El rosario es un modo de orar mirando a Jesús, comprendiendo los misterios de Jesús, contemplando a Jesús, aprendiendo de Jesús. Pues nada, perdón que me pasé del rato y quizá no sé si entré tarde y les demoré un poco la reunión. No hay problema, Pedro, gracias, más bien. No. Y nada, pues un gusto de verdad, en cualquier otra ocasión. Y si quieren hablar de las comidas de Jesús, ahí está Oscar Brando, ¿no? Para que les hable de las comidas de Jesús. Bien, hasta luego. Padre. Gracias, Pedro, gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Pedro, gracias. Hermano, Ya, Dios padre, te gracias. bendiga. Buenas noches, gracias. Ya, Pedrito, saludos de mamá Gracias, Lola. padre. Gracias. Pedrito, saludos de mamá Lolita, chao.